El mundo tal como lo conocíamos ha llegado a su fin. Una plaga proveniente de eras pretéritas ha resucitado a los muertos, transformándolos en criaturas hambrientas de carne humana y también de carne de cualquier ser vivo. Esta pesadilla se está extendiendo por todo el planeta, diezmando a la población y sumiendo a la civilización en el caos. Cadáveres putrefactos emergen de hospitales y morgues, convertidos en depredadores implacables. Sus gemidos escalofriantes helarían la sangre de cualquiera. Dan tumbos y se arrastran con movimientos espasmódicos, guiados solo por su insaciable apetito. El pánico se apodera de los habitantes cuando comprenden la magnitud de la amenaza. Intentan huir despavoridos, pero los muertos vivientes están en todas partes. Los devoran vivos sin piedad, destrozando sus cuerpos entre alaridos de dolor y terror. Lo peor es que aumentan cada vez. Como una plaga de langostas, los muertos se volvieron en una plaga de devoradores de carne, una plaga que, en vez de devastar los campos de cultivo, devastan las ciudades. ¿Este es solo el comienzo del principio del fin? Para empeorar la situación del ser humano, seres antiguos de la prehistoria congelados están abriendo los ojos, antiguos primos del Homo sapiens están abriendo los ojos, listos para tomar revancha. El hambre prehistórica volvió a brotar. El humano, el Homo sapiens, deberá luchar contra sus primos, pero lo peor es por ocurrir. Pero no son los únicos horrores reanimados por este virus primigenio. Criaturas surgidas de las profundidades de la Tierra, desenterradas de su letargo prehistórico, también despertarán y pronto acecharán las calles en busca de presas. Seres abominables que la humanidad creía extintos hace eones, ahora libres para sembrar el horror. Solamente unos pocos lograrán sobrevivir a esta masacre orquestada por las fuerzas del pasado remoto. Deben luchar desesperadamente y poner a prueba sus límites si desean perseverar en este mundo de pesadilla, donde cada segundo podría ser el último. Las fauces del pasado están ansiosos de probar carne de cualquier ser vivo. El inframundo prehistórico del ayer ha emergido para reclamar el presente. La humanidad enfrenta su mayor amenaza, y el futuro penderá de un hilo. Esta es la historia donde la pesadilla prehistórica se hace presente. Humanos, huir, huir, la muerte espera hincarte sus dientes en tu deliciosa carne. Dictadura zombie virus prehistórico. Capítulo 10. Rugido prehistórico parte 1. Base Canadá tiempo actual. Los cadáveres antiguos, los seres de otros tiempos, lograron entrar a la base como una plaga maldita de muertos. Los muros que protegían la base no fueron suficientes para detener a la marea de los revividos antiguos. Sus gemidos hacían helar la sangre a cualquiera. Sus rostros desfigurados, con los huesos pegados a los huesos, devoraban a todo soldado, científicos y personal de la base en su camino. Las aves del terror picoteaban y desgarraban a todo ser vivo en su camino, no dudaban en destripar con sus picos en forma de gancho a sus presas, destrozaban y desgarraban la carne con sus patas armadas con garras. Los soldados que seguían resistiendo, vieron la cruda realidad, enjambres de revividos que despertaron de su letargo, de su sueño antiguo. Estaban devorando, abriendo los estómagos, arrancando cabezas, extremidades y partes de los soldados al momento de atraparlos. Hundían sus dientes en la carne, que penetraban la piel y posteriormente la carne para luego arrancar la carne. Los gritos de los desafortunados erizaban la piel de los defensores, que vieron que varios helicópteros y aviones estaban abandonando la base.
Tras presenciar el caos desatado en la base, el sargento Benjamín y su reducido grupo de soldados desertores llegaron agotados hasta el área de despegue, con la esperanza de abordar algún helicóptero de carga y escapar de la pesadilla viviente. Pero grande fue su sorpresa y horror cuando, bajo la mortecina luz, vieron que todos los helicópteros habían sido reducidos a chatarra humeante sobre la pista. ¿Pero qué diablos pasó aquí?, preguntó Francisco, el fornido soldado rubio, con voz temblorosa. Como respondiendo a su pregunta, un fortísimo y antinatural rugido primigenio les heló la sangre. Con el terror dibujado en sus rostros, levantaron la mirada lentamente. Allí, entre los restos, se erguía imponente la enorme figura de un Tyrannosaurus Rex adulto de 8 toneladas. Con la cabeza metida en el fuselaje destrozado de un helicóptero, devorándolo como si nada. Ante la visión de semejante depredador prehistórico, el grupo quedó paralizado, presa del pánico. Los fríos ojos blanquecinos del T-Rex se posaron sobre ellos, y Benjamín supo que estaban perdidos si no actuaba pronto. Al hangar, es nuestra única oportunidad. Hay un Hércules C-130 estacionado ahí. Muévanse. Le surgió, mientras el dinosaurio lanzaba un rugido ensordecedor. Corrieron a toda velocidad hacia el hangar contiguo, con el miedo grabado en sus rostros. Apenas lograron entrar y cerrar las pesadas puertas metálicas, cuando la mole de 8 toneladas embestía contra ellas, abollándolas. Dentro, observaron jadeando al enorme Lockheed C-130 Hércules. Su única vía de escape ante esa pesadilla jurásica cobijada por la noche ártica. Rápidamente abordaron y Benjamín se dirigió a la cabina, rezando porque hubiera combustible suficiente. Los 4 potentes turbopropulsores cobraron vida rugiendo ensordecedoramente, resonando en cada rincón. Atraído por el sonido, el T-Rex embistió una y otra vez la abollada puerta hasta abrirla de par en par. Pero el pesado avión ya rodaba a toda velocidad por la pista de despegue. Benjamín empujó las palancas al máximo justo cuando 7 toneladas de músculos carnívoros abalanzándose sobre ellos, buscando atraparlos en sus fauces. Por centímetros lograron esquivarlo, mientras el dinosaurio rugía frustrado. Por un momento creyeron que lo lograrían, que el veterano Hércules despegaría majestuoso hacia la libertad. Pero entonces sonó un fuerte impacto metálico contra el ala derecha. En un último intento, el T-Rex había lanzado los restos de un helicóptero como proyectil. El motor derecho estalló en una bola de fuego y humo. Envuelto en llamas, el enorme avión se precipitó dando tumbos fuera de la pista, internándose en el bosque nevado. Había pasado algunos minutos, el sargento Benjamín, junto a sus soldados, aún estaban vivos, el avión se estrelló contra los árboles cubiertos de nieve, derribaron algunos árboles al momento de estrellarse, todos estaban vivos, aunque heridos, pero vivos. El avión aterrizó en la nieve, dejando un rastro de varios metros en la nieve. El avión solo tenía el ala derecha intacta, se podía ver el sitio donde el resto de un helicóptero golpeó el avión, el tiranosaurio arrojó ese fragmento al avión Hércules, el sargento Benjamín trataba de encontrar una respuesta de cómo ese ser prehistórico pudo lanzar tal objeto, cómo lo hizo. Tal vez tomó el fragmento con su mandíbula y lo arrojó, o golpeó el objeto con su cola. Maldición, el sargento no perdió el tiempo pensando en esas cosas, ayudó a sus hombres a tomar sus cosas y salir de los restos del avión. La gasolina comenzó a salir del avión. Todos los soldados sintieron el frío recorrer sus cuerpos, expulsaban un vapor de sus bocas. Aturdidos por el violento choque, los soldados supervivientes comenzaron a salir arrastrándose de los humeantes restos del avión. Ayudados por el sargento Benjamín, ordenó que preparen sus armas en caso de disparar. Uno por uno salía del avión, miraban otros que salieron aterrados el estado del avión. Maldición, creo que me rompí algo. Se quejaba Aldo adolorido, sujetando su brazo ensangrentado.
Tranquilos muchachos, saldremos de esta, trataba de calmarlos Benjamín, aunque en el fondo también estaba aterrorizado. Los soldados que lograron salir, miraban con desesperanza que su único medio de escape, fue frustrado por ese maldito ser prehistórico, ahora su medio de transporte estaba ahí, semienterrado en la nieve y pronto la nieve lo taparía todo. Estaban rodeados por árboles cubiertos de nieve y un inquietante silencio. ¿Qué era esa cosa? ¿De a dónde salió ese monstruo? Dios mío, gritó desesperado, Francisco nervioso, mirando el bosque circundante como esperando que la criatura apareciera en cualquier momento. Sus ojos trataban de localizar al rey tirano, pero solo veía la fauna salvaje. Los últimos soldados en salir comenzaron a mirar su medio de transporte. No digan tonterías ahora, debemos irnos de aquí de una vez, puede que el ruido atrajera a ese monstruo o esos enjambres del demonio, preparen sus armas, conozco un lugar, ese lugar tiene una antena parabólica enorme, hay posibilidad de pedir ayuda, tengo un amigo que trabaja en inteligencia canadiense, no se preocupen, lo sacaré, lo juro, lo sacaré de aquí, sus culitos volverán a casa, eso se los juro, ahora señoritas, dejen de lamentarse vámonos, respondió Benjamín sombrío, viendo su propio aliento convertirse en vapor. Ahora muévanse señoritas, para eso son soldados. En medio de sus palabras, los soldados como Aldo, Francisco y los demás solo se miraron, sus ojos se llenaron de esperanza. Todos quieren ver a sus familias, son hijos, hermanos, padres, tíos, son personas que solo quieren regresar a casa, abrazar a sus familias y pasar este fin del mundo junto a ellos. Sin embargo, todos comenzaron a ver sombras que se movían entre los árboles. De repente, apareció en medio del salvaje y helado bosque una criatura nunca antes vista, un ave enorme que solo existió en épocas remotas. La miraban con los ojos muy abiertos, mientras el ave empezaba a emitir guturales graznidos, sonidos que parecían provenir de una era prehistórica. Las sombras desaparecían rápidamente a la vista de los aterrados soldados. El sargento Benjamín miró fijamente los ojos blancos, los ojos muertos del ave parada sobre sus poderosas patas. Era un pájaro del terror, un ser que despertó del permafrost. Su cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, sus patas carcomidas por el paso de los siglos estaban armadas con afiladas garras. Como si fuera un velociraptor de Jurassic Park, comenzó a mover la cabeza haciendo estremecedores graznidos guturales, mientras de su ensangrentado pico le chorreaba sangre roja. Su cabeza estaba cubierta de sangre y restos humanos. Indicaba que ya se había alimentado de seres humanos recientemente. Otras aves del terror salieron de diferentes partes, rodeando a los soldados. Benjamín, muerto de terror, agarraba su arma con fuerza. El sargento Benjamín observaba incrédulo cómo las aves prehistóricas los rodeaban graznando furiosamente. Sus cuerpos putrefactos y la ausencia de piel en algunas zonas, dejando el hueso al descubierto, evidenciaban que eran criaturas regresadas de la muerte por el virus ancestral. Las aves del terror comenzaron a graznar, produciendo ruidos guturales prehistóricos. El sargento Benjamín sabía que se estaban preparando para atacar, trataba de contar cuántos eran, pero los pájaros del terror comenzaron a correr hacia ellos. Benjamín ordenó a sus hombres disparar. Las balas impactaban en los cuerpos podridos de las aves, salpicando fragmentos de carne pútrida y hueso. Pero los monstruos ni se inmutaban, a pesar que recibían impactos, seguían adelante, ya probaron la carne humana y querían más, querían saciar su hambre, y más su nula capacidad de sentir dolor. Los convertían en máquinas asesinas de la prehistoria. 3 de ellas arremetieron en estampida contra los soldados, que intentaron dispersarse entre maldiciones de terror. Uno fue derribado por el férreo pico, que se le hundió en el pecho como una picota medieval. El soldado emitió un estertor y comenzó a vomitar sangre a borbotones, mientras el ave remecía su cabeza de un lado a otro, destrozándole las costillas y desgarrando los pulmones internamente. Como si fuera una hiena metiendo su cabeza en un cadáver, comenzó a destrozar al pobre soldado que sentía el puro dolor. Otra ave capturó la cabeza de un soldado con su pico y la aplastó como si fuera una uva. Los sesos y astillas de hueso salieron despedidos, mientras el cuerpo sin cabeza se sacudía espasmódicamente. El soldado antes de morir, pudo sentir como el pico del ave, lo aplastó su cabeza como si nada. Uno de los hombres gritaba de dolor mientras el pico dentado de un ave le arrancaba de cuajo el brazo derecho.
La sangre manaba a chorros del muñón mientras el infortunado se desplomaba convulsionando. El ave tragaba con avidez el brazo amputado, crujiendo los huesos. Benjamín disparó su M16 contra una de las aves, volándole parte del cráneo amarillento. Pero el monstruo siguió avanzando implacable, con masa encefálica colgando del agujero abierto en su cabeza. Eran demasiados. Los picos perforaban cráneos como si fueran de papel, sacando ojos de sus cuencas, o arrancando la mandíbula inferior de un mordisco. Uno de los soldados presenció horrorizado cómo el pico de un ave le abría el abdomen de lado a lado, dejando caer las tripas al suelo. El infeliz miraba incrédulo sus propios intestinos, escapando antes de derrumbarse con un grito de dolor visceral. En pocos minutos, todos yacían destrozados en un mar de vísceras y charcos de sangre. Solo Benjamín quedaba en pie, retrocediendo aterrorizado. Aldo, Francisco y todos sus soldados, a quien les prometió que regresarían a casa, estaban siendo devorados por los pájaros del terror. El pobre hombre se despidió de sus 3 hijas, 2 hijos y su esposa. Entre sollozos, le pidió a Dios que las cuidara y les ayuda a sobrevivir en este nuevo mundo prehistórico. Sabía en el fondo que los vería a su familia desde el cielo. Las aves del terror lo rodearon y se abalanzaron en masa, despedazándolo vivo entre espantosos graznidos de muerte. En medio de picotazos, ruidos guturales, el sargento Benjamín fue destrozado, devorado. En medio del bosque que estaba cerca de la base, las aves, los pájaros del terror, se daban un festín de tripas, sangre, huesos, restos de sus presas. Un ave del terror cubierto de restos de tripas, metió su cabeza en el estómago de Francisco, sacando su hígado, luego devorándolo. El terror prehistórico apenas estaba comenzando. La base canadiense fue arrasado por los enjambres de muertos vivientes, por los revividos, seres que despertaron de su letargo sueño, seres que estaban congelados, pero el cambio climático estaba derritiendo los permafrost. Esto causó que los seres congelados abrieran los ojos y volvieron como seres reanimados. Estaban caminando por los paisajes helados de Canadá. Enjambres en Siberia también estaban arrasando todo en su camino. Pero no serían los únicos que causarían una carnicería. Había seres que la humanidad no sabe que existieron, seres que jamás fueron descubiertos, pronto abrirían los ojos. Esto es solo el comienzo del terror prehistórico. El general Liang Xiao miró el mapa desplegado frente a él. Como comandante de las fuerzas chinas en la frontera con Rusia, la seguridad nacional dependía de que pudiera detener la amenaza zombie que se acercaba implacable. Siguiendo los preceptos de Sun Tzu, Liang Xiao desplegó sus fuerzas de manera estratégica. La infantería, protegida tras barricadas de sacos terreros, ocupaba los edificios circundantes y los techos en un perímetro defensivo. Los francotiradores estaban apostados en posiciones elevadas. La artillería, compuesta por obuses autopropulsados y lanzacohetes múltiples, se situó en puntos cuidadosamente escogidos, desde donde podían bombardear avenidas de aproximación. Los tanques Tai-99A estaban escondidos en callejones laterales, listos para flanquear al enemigo. En el aire, Liang Xiao contaba con helicópteros de ataque Z-10 y Z-19, capaces de aniquilar hordas de zombies. Los cazabombarderos J-16 sobrevolarían la ciudad, apoyando con munición y misiles. Liang Xiao sabía que la clave era la flexibilidad estratégica, según cambiara el campo de batalla. Sus tropas estaban entrenadas para reaccionar ágilmente. También ideó planes de contingencia con el uso táctico de armas nucleares, si la situación se tornaba desesperada. Debemos detener a toda costa su avance o China perecerá, pensó Liang Xiao con gravedad. Como veterano de múltiples campañas, su mente analítica discernía la mejor forma de contrarrestar las hordas de no muertos. Al percibir el gemido lejano de los zombies, la valentía de Liang Xiao se acrecentó. No solo luchaba por su país, sino por su amada esposa, y sus pequeños hijos Feng y Mei. La imagen de sus rostros le daba fuerzas para enfrentar lo que fuera. Cuando la masa pútrida de cuerpos apareció a lo lejos, Liang Xiao dio la orden. La artillería tronó, estremeciendo la tierra, mientras obuses y cohetes sembraban la muerte entre las filas enemigas. El rugir de motores anunció la carga de los tanques, aplastando zombies bajo sus orugas. La batalla por el futuro acababa de comenzar.
los helicópteros hacían pedazos a los revividos, los tanques chinos arrollaban a los muertos. Los drones suicidas cargados de bombas, fueron a la marea de muertos, explotando, causando grandes bajas a los zombies. El general en su corazón de padre, un hombre con vasta experiencia, solo pidió detener al menos a los muertos. A lo lejos, dos prehistóricos enormes estaban acercándose, junto a tres mamuts lanudos, de apariencia grotescas y con estado avanzado de descomposición, estaban derribando tanques. Los osos con poderosos zarpazos, doblaban el metal de los tanques. Los helicópteros destrozaron a punta de misiles a un mamut, destrozando su cabeza. Un oso prehistórico fue alcanzado por varios drones, su cuerpo fue despedazado, pero, aún así, seguía atacando. Esto era una pesadilla para muchos soldados, que estaban viendo tal espectáculo de la muerte. Muchos drogados, querían combatir quien ganara, el general lograra detener a los revividos,